Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este canal de Siendo Fuente Positiva. Te saluda tu amiga Iracema Lanís y como tú sabrás, es martes y todos los martes tenemos un nuevo capítulo. Gracias por acompañarme y te pido que si no te has suscrito a mi canal, le des like a la campanita para que te pueda llegar cada vez que nosotros lanzamos un nuevo episodio. Y el día de hoy tengo un tema muy interesante que estoy segura va a ser de mucha utilidad para ti y para todos los que nos están viendo detrás de esta pantalla. El tema de hoy se llama la culpa, una de las emociones que es muy común vivirla y que seguramente tal vez te has sentido culpable o hay esta emoción que no sabes cómo gestionarla. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre ese tema. Espero te guste. Bienvenidos. Comenzamos. Emociones de verdad. Pues bien, el día de hoy, como te digo, estoy muy contenta, muy feliz porque me acompaña una gran amiga, una gran colega y ella es Marcela Perales. Gracias, Marce, por estar aquí Gracias a conmigo. ti. Marcela, Encantada déjenme de les verte. platico un poquito de Marce. Marcela, ella es psicóloga. Tienes, Así a ver, tú es. compárteme tus credenciales mejor porque ya se me olvidaron. Compárteme tú tus credenciales. Sí, mira, soy licenciada en psicología, coach ontológico profesional. Okay. Tengo estudios de posgrado en una maestría en psicoterapia gestalt. Tengo un diplomado en terapia breve sistémica, en tanatología y en constelaciones familiares también. Tengo 2 diplomados. Así es. Así Bueno, pues es. como podrán darse cuenta, Marce es toda una eminencia y tiene mucha información, mucho entrenamiento. De hecho, pues nos conocimos justamente hace algunos años, Marce, compartiendo justamente este gusto por el crecimiento personal, por el desarrollo personal y creo que es algo de mucha utilidad. También es coach, también te entrenaste en coaching ontológico, Así es. que justamente también es parte de lo que hago yo. Y que, bueno, el día de hoy me quise dar la tarea de invitar a Marce porque ella es una experta también en el tema de emociones. Y esta emoción, Marce, por aquí preparé una serie de preguntas que creo que nos va a ayudar mucho a poder descifrar un poquito de lo que es esta emoción como tal, porque creo que de pronto hay mucha información que está un poco confusa. Sí, está un poco confusa y creo que hoy vamos a poder aclarar algunos puntos importantes. Maravilloso, porque ¿Sí? de pronto me llega mucha gente a consulta con mucha información y muy expertos en TikTok y en Instagram y digo, a ver, sí hay mucho que aclarar. Claro, sí, porque bueno, no todo lo que está en redes es verídico. Así Es importante que también aprendamos a segmentar la información, aprendamos a encontrar esta evidencia, porque no todo lo que está en TikTok, no todo lo que está Hay en que investigar Facebook. fuentes, hay que saber investigar fuentes y también las generalizaciones. Okay. Es que las cosas son así, o si viviste esto, entonces pasa tal o cual. No es así. O sea, no hay dos casos iguales. Así es. No hay dos casos iguales. Así es. Pues bueno, entonces pues vamos a comenzar. Y por aquí, a ver, Marce, me voy a poner mis lentes porque si no, no veo. Entonces, yo quisiera que platicaras un poquito. Cuéntanos primero un poquito sobre ti. Me gustaría que la gente pudiera conocer un poquito sobre ti, algo que tú quieras compartir para que también la gente pueda conocerte y que pueda tener un poquito de referencia. ¿Qué cuento? Mira, soy una mujer, madre de familia. Yo empecé un camino en el desarrollo humano en el año 2002. A partir del 2002 empiezo con un taller de desarrollo humano al cual me invitaron y fue para mí el parteaguas de mi vida. Yo estaba viviendo, ya tenía 13 años de casada en ese tiempo y estábamos atravesando por una crisis matrimonial. Okay. Y resultó que para mí esa entrada al mundo del desarrollo humano fue como abrir una puerta, un umbral. O sea, yo digo, crucé un umbral y fue mi primer parteaguas en agosto del 2002. Y a partir de ahí, mi facilitadora, que aparte era la dueña del Centro de Desarrollo Humano en el cual yo me estaba formando, me dice un día, oye, yo creo que tú tienes habilidades para hacer esto que yo hago también, para ser facilitadora de grupos de desarrollo humano. Y me empiezo a formar con ella como facilitadora y a partir del año 2005 empiezo a trabajar impartiendo esos cursos de desarrollo humano que yo estaba tomando. Entonces, a partir del 2005 tengo 21 años
Mi primera formación en el desarrollo humano fue como facilitadora y a partir de ahí no he dejado de estudiar. Entonces empecé a hacer diplomados ahí mismo en tanatología también, hice el curso del perdón y reconciliación, tanto ahí como en el Instituto Loyola, por ejemplo, y entonces a partir de ahí empieza mi curiosidad. Más adelante se me presenta la oportunidad de hacer la certificación en coaching ontológico profesional. Me formo como coach, después hago otra certificación bajo las competencias de la ICF, que es el organismo internacional que supervisa y certifica. Y a partir de ahí también decido ingresar a la licenciatura en psicología. Hago la licenciatura en psicología y en el 2021 empiezo a querer especializarme en psicoterapia y decido irme por la línea humanista, que ha sido mi línea durante muchos años, la línea humanista, y me formo también en psicoterapia con una escuela que viene de Guadalajara a impartir la maestría aquí en Monterrey, así es. Entonces eso fueron 2 años y bueno, pues todavía sigo aprendiendo. Aparte, sabes que cuando tocas algo bien importante, cuando uno le llega un quiebre en tu vida, de pronto podemos juzgar como que es lo peor que nos está pasando en el momento. No sé si me vas a seguir más o menos por la idea. Totalmente. Sientes que es lo peor que te está pasando y hoy en día a distancia dices, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si no, no sería hoy la persona que soy, no tendría todo este entrenamiento que hoy he aprendido. Y esta parte de, como bien tú lo compartes, me abrió una puerta. Yo creo que nunca terminamos. O sea, un curso te lleva a otra cosa y aprendes una cosa y nos lleva a otra y a otra y a otra, y empatizo 100% contigo porque yo estoy en lo mismo. Y porque la mente humana es bien compleja. Y los humanos como tal somos toda una... no acabamos. No acabamos. No acabamos porque aparte... Vaya, y lo vimos en la pandemia. O sea, la pandemia también cambió muchísimas cosas. Así es. Y cambió el mundo. O sea, entramos en la virtualidad, por ejemplo, de lleno. Ya habíamos entrado, pero la pandemia cambió muchas cosas. Fue otro parteaguas. Ahora, claro, las situaciones o los quiebres que vamos viviendo, yo pienso que no en sí mismo es la situación, sino lo que hacemos con ello. Así es. Entonces, lo que nos transforma, etcétera, yo puedo decir, bueno, aquella situación que en ese momento para mí era muy complicada de vivir, muy dolorosa, etcétera. Sin embargo, las decisiones que fui tomando a partir de esa situación, ¿por qué? Porque no es la situación en sí misma la que nos transforma. O no nos transforma siempre de la manera en la que nosotros queremos transformarnos. Así es. Entonces es lo que hacemos después de la situación. Con eso. Y pero estarás de acuerdo que muchas veces ni siquiera uno sabe qué vas a hacer. O sea, realmente no, claro, es totalmente, como este descubrimiento, es ir descubriendo y descubriendo, totalmente. Porque muchas veces dices, ay, caray, tal vez no sabía ni siquiera que yo iba a tener la capacidad de hacer esto. Totalmente. ¿Verdad? Y entonces se va uno autodescubriendo. Totalmente. Y una vez que lo logras dices, wow, esto es oro molido, yo me tengo que especializar y me tengo que entrenar y tengo que compartirlo. Por eso estamos aquí, ¿verdad, Marce? Porque nos gusta servir. Y sabes, me encanta porque todos los procesos que he vivido han sido para mí. Claro, y seguirán siendo, porque seguimos aprendiendo para uno mismo. Porque a veces entramos con el objetivo de tener conocimiento, por ejemplo, o sea, de adquirir conocimiento académico, de adquirir teorías, pero si esas teorías no te las vives tú. Así es. Porque hay mucha gente que te va a hablar desde la academia o desde la teoría y suena muy el concepto. Hueco. Claro. Entonces, cuando puedo yo decir, bueno, es que yo viví esto y puedo decir, mira, cada proceso que yo viví, lo viví porque estaba viviendo algo y necesitaba. Así es, aprender algo ahí. Aprender algo nuevo porque con las herramientas y las habilidades que yo tenía no me eran suficientes. Claro. Entonces necesitaba algo más y entonces me meto porque estoy viviendo tal o cual situación y entonces aprendí de mí. Y eso lo aplico también para el acompañamiento a otras personas. Y desde entonces te has dedicado al acompañamiento. O sea que ya ¿cuántos años son los que ya tienes en esto? 21 años. 21 años. 21 años tengo de manera grupal, 21 años y tengo desde el 2015 11 años de acompañar personas de manera individual
desde las distinciones del coaching ontológico y más recientemente también desde el enfoque terapéutico. Ok, pues bueno, como verán, no es como novata en el tema, entonces habrá mucho todavía que aprender y seguirá, porque esto es algo que nunca se va a terminar. Y yo tuve el gusto de conocerte hace, justo lo comentábamos ahorita fuera de cámaras, hace como 7, 8 años, más o menos, que nos conocemos, y que la verdad, aunque uno no esté tan en comunicación diaria, es aprender como un lenguaje que no toda la gente habla todavía, y que solamente las personas valientes, siempre digo yo, las personas valientes que se atreven, porque no es fácil, es empezar a desafiarse uno mismo en muchas ocasiones, y cuando aprendes a eso, ya estás como en otro nivel. Yo siempre pienso esto, no que sea superior a los demás, pero sí es como que tengo más información con la que tengo más responsabilidad yo de decir, ok, yo ya sé que sé, ahora sí que yo ya sé que sé, y entonces cómo lo aplico conmigo y en mi entorno cercano, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad. Todo poder conlleva una responsabilidad. 100%. Todo poder. Una de las cosas que yo me cuestionaba cuando empecé a abrir estos ojos, como tú dices, a esta puerta, era de, híjole, ya no sé si fue mejor no saber o sí saber. No sé si a ti te pasó, pero es una gran responsabilidad. Es que se dice bendita ignorancia. Exactamente. Sí se dice bendita ignorancia y pasa en muchos temas. También pasa con los temas médicos. 100%. O sea, he conversado con médicos que dicen, quisiera no tener esta información. Ocurrió en la pandemia, por ejemplo. Sin embargo, la ignorancia son precios diferentes, ¿no? También la ignorancia. Y todos somos ignorantes. Todos. Lo decía Einstein. No lo sabemos todos. Todos somos ignorantes. Nada más que ignoramos diferentes cosas. Entonces tú y yo estamos entrenadas en el desarrollo humano, en cierto tipo de distinción, podemos distinguir algunas cosas, sin embargo, bueno, a mí me abren el cofre de un coche y no entiendo nada. Claro. Ahora sí que zapatero. O veo una radiografía y pues no entiendo nada. Claro. Entonces, por eso vamos con el especialista de... Así es. Y por eso quise invitar a Marce, porque Marce es especialista también en el tema emocional. Y este tema de la culpa, justo Marce también es experta porque lo ha trabajado con muchas personas. Y conmigo. Y con nosotras mismas, Conmigo. Entonces, quiero que vayámonos por ahí, Marce. Vamos para compartirle a toda la gente que nos ve y que puedan tener también un poquito de información de lo que nosotros también ya aprendimos y que se lo lleven a su vida, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es realmente la culpa? ¿Qué emoción es? La culpa es una emoción relacional. La culpa es una emoción, nacemos con un paquete de emociones, vamos a ponerlo así, con esa analogía, ¿no? Le llamamos emociones primarias y las podemos observar, por ejemplo, porque sabemos que nacemos como mamíferos con este paquete, porque también lo podemos observar en un perrito. Sí. Tú a un perrito lo puedes ver contento, lo puedes ver enojado, puedes saber que tiene miedo, puedes saber que te ama, lo puedes ver triste y también lo puedes ver con culpa. Pero eso ya, sí, o sea, pero eso ya ocurre un poquito más adelante en relación con otras, con su entorno y en relación con otros seres vivos. Entonces, nacemos con cierto paquete de emociones, con cierta habilidad o capacidad de supervivencia para sentir, pero la emoción es una emoción la culpa es una emoción relacional. La culpa, la vergüenza, la empatía, la apatía, la simpatía son emociones relacionales. Así es. Ocurren en relación con otras personas y ocurren en relación con el entorno que vivimos. Pues desde ahí partimos. La culpa es una emoción, no es buena, no es mala. No nací con culpa. No nací con culpa. No nací con culpa. No nací con culpa. Nacemos y vamos aprendiendo a relacionarnos con otras personas. Y en esos aprendizajes también aprendemos lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer, lo que es bueno, lo que es malo, correcto, incorrecto. Y ahí empieza a surgir la culpa. Hablábamos, por ejemplo, de los mamíferos que son perritos, o sea, de los perritos, que, por ejemplo, nosotros en casa tenemos a una perra que de repente hace algo que no está bien y tú volteas y le dices, oye, tú hiciste eso, inmediatamente agacha las orejas,
agacha la cabeza y se va con la cola entre las patas. Ahora sí que a literal. un rincón. Ajá. Literal. Y yo digo, mira, ella siente culpa. Claro. Siente un malestar y lo está expresando de esa manera. Ok. Y luego viene y entonces empieza a lamerme la mano, etcétera, y ya no pasa nada, y ya se pone feliz y entonces cambia su corporalidad. Ok, ¿sí? ok. O sea, la culpa también tiene una corporalidad. Claro. La culpa tiene una manera de moverse, tiene toda una disposición desde la cual también aprendemos a movernos y a decidir desde ahí. Por eso es muy valioso para nosotras como coaches, porque aprendemos a ver lo que hay detrás de las palabras, lo que hay en el lenguaje no verbal, porque es cuando una persona siente culpa, esta corporalidad, claro. aunque no te lo diga con la palabra, te lo está diciendo con el lenguaje no verbal. Sí, muchas veces se distingue, decía uno de mis mentores, decía, el coaching 50% es escuchar lo que la persona dice y el otro 50% es escuchar lo que la persona no dice. Así es, así es. Y entonces es interesante, claro, porque no siempre sabemos que estamos experimentando culpa, pero una persona, por ejemplo, que en vez de decirte que no se justifica, ¿sí? Ajá. Entonces estás luego decimos, da feria de más. Da feria de más. Da feria de más. Así es, que en vez de decirte que no, te empieza a dar toda una explicación y tú dices, bueno, sí vas a venir o no vas a venir, y te sigue dando una explicación. Entonces, quien se justifica tiene que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque a veces, caray, me cuesta mucho decir que no. Me tengo Hablamos que justificar. De los límites, claro. Exactamente. Claro. Entonces, es que bueno, todo está mezclado, ¿sí? Hace unos días hablamos de los límites, de por qué nos cuesta trabajo decir que no. Fue otro de los episodios, pero la verdad es que todo está enlazado, ¿sí? Todo está concatenado y muchas veces ni siquiera sabemos, pero en realidad es fácil para nosotros tal vez ya porque hay un entrenamiento detrás, pero para una persona que no está entrenada, pues por supuesto que no es fácil, ni siquiera sabías que la culpa tiene una cierta corporalidad. Entonces, esto es lo importante del autoconocimiento, ¿verdad? De que tú te conozcas. Ahora, dime una cosa, Marce, ¿la culpa es una emoción buena? ¿Es una emoción mala? ¿Cómo es esta emoción? Como todas las emociones, ni buenas ni malas. La emoción, no, ninguna emoción, aunque así lo hayamos aprendido, a juzgar las emociones, que es que no te debes de enojar o el que se enoja pierde. Igualmente pasa con la culpa. La culpa no es buena ni mala, es la relación que aprendimos a tener la culpa, lo que puede ser funcional o disfuncional. Okay. No es la emoción. Okay. La emoción, como te decía hace ratito, es una emoción relacional. No nos queremos desprender de ella, aunque a veces sí. Sin embargo, una persona que no siente culpa es un psicópata, por ejemplo. O sea, un psicópata te hace daño y se puede reír, no siente culpa. Claro, claro. Entonces, la culpa, no, si la juzgamos como mala, entonces quiero más bien ser inocente y no culpable, ¿no? Y entonces me estoy justificando para no sentir culpa. Pero parte del proceso de adultez es aprender a asumir las propias culpas. Claro, totalmente. Las que corresponden. ¿Sí? Sí, claro. Y durante el paso de la vida suceden muchas situaciones que tal vez nos llegan. Entiendo perfecto este concepto que mencionas, que es relacional, porque finalmente cuando llega este sentimiento o esta emoción de culpa es porque algo hice mal, porque creo que algo hice mal, porque creo que lastimé, porque creo que traicioné, porque creo, entonces o tomé algo que no era mío, entonces llega esta emoción de culpa. Y ocurre también, o sea, la culpa surge cuando yo transgredo, ¿ok? Un valor ya sea aprendido, ¿ok? O ya sea adquirido por experiencia. Es decir, hay valores que aprendimos, ¿verdad? O sea, papá y mamá nos enseñan que no debemos robar, que debemos de hacer nuestras tareas, que debo de bañarme todos los días. O sea,
Hay una Ajá. serie de aprendizajes, Ajá, ¿ok? Que conductual. me tengo que Ujú. levantar temprano, que tengo Ujú. que hacer mis tareas, que tengo que ser una persona honesta, honrada, trabajadora, etcétera, ¿no? Ajá. O sea, hay una serie de valores que aprendimos, muchos valores que aprendimos por transmisión, por Heredados. enseñanza, heredados, y hay otros tantos que adquirimos por experiencia. Ok. ¿Ok? Ok. Hace tiempo conversaba con una persona que decía, mi mamá, súper ordenada. Dice, entonces yo odiaba el orden. Ok. Odiaba, dice, porque mi mamá, si no estaban los cajones así, sé que súper ordenados, nos vaciaba todo y entonces nos hacía que lo volviera. Ella tiene una hermana. Y dice, pero cuando yo me fui a Canadá, dice, de intercambio, Claro. dice, no, China libre. O sea, maravillosamente que nadie estaba detrás de mí. Y dice, pero luego me di cuenta que llegaba tarde a todos lados y que no encontraba las cosas. Claro, Dice, el entonces, desorden. ese es un valor adquirido por experiencia. Ok. Dice, hoy soy ordenada porque viví la experiencia del desorden y no me gustó. Ok. ¿Ok? Entonces, Ok. hay valores Y algo que juzgó sin darse cuenta Exacto. durante mucho tiempo, Así es. que mamá me lo quiso enseñar, lo etiqueté, lo juzgué, me enojé, hice berrinche y creí que yo estaba en la razón y finalmente la vida me topó y me llevó a aprenderlo. Porque así pasa, ¿estarás de acuerdo conmigo? De cuando uno no aprende a la lección, digamos, cuando no aprendemos la lección, la vida nos lo va a presentar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que aprendimos la lección. Hasta que ahora sí lo incorporamos. Y entonces, sea lo si que hablamos sea, ¿estás de de acuerdo? culpa, claro, sea lo que sea. Entonces, cuando transgredimos algo que yo aprendí en casa, por ejemplo, oye, enojarse está mal. Ajá. Aquí nadie se enoja, ¿verdad? Aquí somos una familia que todos somos templados, aquí nadie se enoja, aquí todos respiramos, pero el día que yo me enojo, siento culpa. Sientes culpa, eso ¿sí? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Oye, es que no debes de decir, es que tú siempre, porque la gente buena dice que sí, y claro, debe decir que sí a todo. Entonces, el día que siento, que digo que no, o que necesito decir que no, o que necesito ponerme yo como prioridad, entonces siento culpa. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, de ahí va que muchas veces juzgamos que la emoción está mal. O sea, por ejemplo, yo aprendí una regla de asertividad que dice, tienes que aprender a decir que no sin sentir culpa. Así y hoy te puedo decir, con la experiencia propia y de acompañamiento con otras personas, digo yo, aprende a decir que no y aprende a asumir la culpa que eso conlleva. Así es como si tú vas al gimnasio y dices, oye, quiero fortalecer el músculo, pero no quiero que me duela. Le digo al entrenador, yo quiero fortalecer mis brazos, no quiero que me duela. Me va a decir, señora, esto no es para usted. O sea, para fortalecer un músculo te va a doler. Claro, claro. O sea, ¿cómo quieres que no te duela? Claro, no te tienes que desgarrar, sí, ¿verdad? O sea, va a ser algo paulatino. Sí. Sin embargo, cuando hacemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados, hay una conciencia que te viene a decir, no hagas eso, está mal. Claro. Está mal, está mal. Está porque mal. Lo aprendes y eso ya, como ya está aprendido, ya se formó neurológicamente este camino neuronal, claro, que así lo aprendimos y así lo vamos haciendo de una manera transparente 100%. Así es. Porque ya eso ya está aprendido, ¿verdad? Desde nuestra infancia. Entonces, con esta información, entonces, ¿qué nos viene a decir la culpa? ¿Qué nos viene a enseñar la culpa? ¿Qué me dice? La culpa aparece y hay que hacerle caso. Es decir, aparece y lo puedo empezar a notar. Vuelvo al punto de la justificación. Oye, si a mí me cuesta mucho trabajo decir, oye, ¿sabes qué? No voy a ir. Y pongo pretextos, excusas o realidades. Ajá, ajá. ¿Verdad? Oye, ajá, ¿vas a venir o no vas a? Es que, ¿sabes qué? Mira, van a venir al clima, pero entonces tengo no sé qué. No, no voy a ir. Claro. Si la persona me pregunta, oye, ¿por qué no vas a venir? Entonces puedo dar una explicación. Si no me pide la explicación, tal vez nada más está queriendo saber si sí voy a ir y no voy a ir. Y fíjate que, no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado mucho en mis coaches, en mis coaching con las personas. Por ejemplo, las mamás a veces sienten mucha culpa, no se sienten que son una buena mamá, no se sienten que tienen, a veces tú eres mamá también, digo, tus hijos ya son grandes, sí, pero todas pasamos como por esa situación. Cuando corregimos, a veces existe un poco de culpa porque
A veces el enojo sube y luego ya uno dice palabras Claro. y luego después ya te arrepientes y viene la culpa. Y eso a todo el mundo nos pasa, ¿verdad? No sé si a todos, pero es común. O sea, sí, sí bueno, es una culpa no común. generalizo, Ajá. exacto, tienes razón. Te doy este ejemplo, las mamás, o inclusive también los papás, también me toca escuchar mucho en parejas que son divorciadas, Ujú. que los dos individuos, cada quien en su rol, pues sienten culpa, porque no pudiste mantener lo que el sistema indica, ¿verdad? Claro. Entonces, como no pude mantener ese sistema, me siento juzgada, me siento con culpa de que no pude dar a mis hijos, no pude sostener, no Sí, pude... una frase común es destruimos a la familia. Destruimos O a sea, acabamos con la familia, destruimos a la Te familia. sientes con una culpa terrible, seas papá, seas mamá. Pero cuando sentimos esa culpa, por eso te digo, ¿qué nos viene a decir la culpa? Porque luego la queremos reparar o compensar de una manera que no es nada asertiva y que lejos de compensar y ayudar, estamos distorsionando la información que estamos Claro. lanzando. Ahora, esta emoción que aparece, que hay que aprenderla a reconocer, okay, hay que aprenderla a reconocer. ¿Por qué? Porque a veces es un malestar. Y es un malestar que vamos trayendo, y entonces, ¿de dónde viene este malestar? ¿Por qué? ¿Qué estoy viviendo? Y es, ¿qué estoy haciendo diferente a lo que aprendí? Muchas veces es la pregunta. A ver, ¿por qué tengo este malestar? Si lo ponemos en un ejemplo en el cuerpo, Ajá. cuando te duele algo que dices, ay, caray, me duele como que la cintura, me duele la espalda, pues, ¿qué hice? Y empiezas a reflexionar. Sí. ¿Qué cargué? ¿Qué moví? ¿Cómo me levanté? ¿Qué movimiento hice diferente que no suelo hacer? Ajá. Bueno, emocionalmente vamos aplicándolo igual. Si me siento con algún malestar que no sé identificar, bueno, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Qué aprendí con respecto a lo mejor estoy, no sé, tomando la decisión, cuando hablas de ser mamá, oye, estoy tomando la decisión de irme de vacaciones y dejar a mis hijos cuando nunca lo he hecho y entonces me siento mal, ni siquiera estoy disfrutando, no estoy gozando de las vacaciones o no estoy gozando del previo porque siento que tengo que compensar porque como mamás muchas veces como pues nos han enseñado, ¿no? Que lo primero es la familia y claro, por supuesto, si hemos tomado la decisión hay que ser responsables, pero también podemos salirnos de vacaciones o me puedo ir una vez a la semana a tomarme un café. O inclusive, fíjate, no tanto de vacaciones, o sea, inclusive para trabajar, para ir a trabajar. Para ir a trabajar también. A mí me pasó, tema, yo claro. Lo viví muchos años cuando mis hijos eran pequeñitos o sobre todo el mayor. Cuando me tocó dejarlo e irme a trabajar, yo me fui llorando todo el camino. Y me costó varios días y me sentía con una culpa tremenda, porque aparte era un bebé que yo tenía que lactar y que tenía que organizarme para dejar su alimento. Obviamente viví con esa culpa, pero afortunadamente también mi red de apoyo fue muy valiosa, por eso siempre es importante también buscar una red de apoyo. Y si no la tienes, para eso hay sesiones, para eso hay acompañamiento, porque no lo sabemos todo, como bien lo dice Marce, no lo sabemos todo y hay ocasiones que vivimos cosas que no tenemos la capacidad en ese momento de tener el elemento para decir, ok, esto va a pasar, ok, nada dura para siempre. Claro, ¿verdad? O de gestionarlo de una manera adecuada, podernos regular, etcétera. Así es. Para no hacernos daño y tampoco no hacer daño a otras personas, ¿no? Claro, claro. O también cuando te toca vivir una situación que a lo mejor una toma de decisión que no fue tan certera o sí, aprender a cometer errores. Aprender a cometer errores. Yo creo que esa es una gran área de oportunidad en los seres humanos en general, hombres, mujeres, que muchas veces la culpa se experimenta a la hora de cometer un error, fracasar un proyecto. Yo digo, a ver, porque mucha gente me topo, es que no lo veas como un fracaso. Y digo yo, las palabras existen por algo y para algo. Claro. Entonces, ¿por qué temerle a ciertas palabras como, es que no lo veas como un error, verlo como un aprendizaje? Está bien,
el error conlleva un aprendizaje, pero si me equivoqué, me equivoqué. Así es. Y si este proyecto fracasó, fracasó. Y también asumir la responsabilidad, Por supuesto. asumir la consecuencia. Por supuesto. Porque si yo cometí una situación en donde lastimé y herí, pues asumir la consecuencia y a lo mejor si ir a disculparme, ir a pedir perdón, y si la otra persona me cede la disculpa o el perdón, qué padre, ya nos vamos de gane. Y si no, al menos dices, bueno, hazte cargo, ¿verdad? Yo reconocí, así es. O sea, puedo poner mi disculpa, puedo decir lo siento, lo lamento, me equivoqué. Y si como dices, si la otra persona decide que nos vamos a reconciliar, porque muchas veces es, ok, yo acepto tu disculpa, pero reconciliación no va a haber. Así es. Después hablaremos del perdón. Será un tema maravilloso. Un tema interesante, será un tema maravilloso también. Claro. Sin embargo, esa culpa asumida es maravillosa para la adultez. Claro. Y fíjate que tocas un tema importante porque inclusive como hijos a padres, de pronto llega un punto en donde los padres crecen, que te va a resonar, los padres crecen, envejecen y tú quieres estar ahí resolviendo todo el tiempo, pero no puedes, porque tienes tu trabajo, porque tienes tu familia, porque tienes tu vida y porque tú quieres estar más tiempo ahí con mamá, con papá, cuando ya son personas mayores, y te llega la culpa. Puede ser que dices, caray, que quisiera estar más tiempo, quisiera ayudar más, quisiera partirme en tres, y es una emoción que si no sé lidiar con ella, deprime. Es que sí, ocurre que a veces vamos a tener que tener muy claras las prioridades, por ejemplo, en ese caso que mencionas. ¿Por qué? Porque, bueno, si papá y mamá necesitan de mí, pero también tengo una familia que necesita de mí y también tengo un trabajo que me requiere horas, entonces voy a tener que organizar mi tiempo, ¿verdad? Voy a tener que organizar mi tiempo y mis prioridades. Así es. Y voy a decir, ¿sabes qué? Me encantaría estar más tiempo aquí con ustedes, pero también tengo una vida que me requiere. Y va a llegar la culpa. Y puede llegar la culpa, así es, puede llegar la culpa y requiero asumirla. Así es. No liberarme de ella, no, requiero asumirla. Así es. Para decir, bueno, quizá mis papás me enseñaron algo diferente, que bueno, en el caso de mi mamá, por ejemplo, yo lo viví, o sea, lo estoy experimentando actualmente, pero mi mamá se hizo cargo de sus papás hasta que sus papás murieron. Ok. Mi mamá cuidó a sus papás hasta que ellos murieron. Es que sí, así era. Así era en ese tiempo y cuando, bueno, nada más que mi mamá también era una ama de casa. Claro. Sí, y estaba viviendo con ellos. Era una situación totalmente diferente y actualmente lo que nosotros estamos experimentando es diferente. Sí. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una familia, tengo un trabajo, no puedo estar 24/7 contigo. Así es. Aunque tú quisieras. Aunque quisiera y aunque no quisiera también. Así es. O sea, a veces se requiere, pero se va a poder y entonces va a haber que marcar límites ahí. Así es. Y entonces tú podrías decir que la culpa se aprende. Tenemos unos aprendizajes, ¿ok? Tenemos unos, como te decía hace ratito, aprendemos, me dicen en casa, ¿no? Eso es lo que tienes que ser. Como mujer tienes que casarte, tener hijos, o tienes que estudiar, tienes que trabajar, lo que marca tienes que casar, lo que marca y rige tu propio sistema, ¿verdad? Porque tenemos un sistema cultural, ¿verdad? Hombres y mujeres estamos totalmente atravesados por el sistema cultural, pero también tenemos una familia, un sistema familiar que ha tenido ciertos aprendizajes que nos son transmitidos de generación en generación, ¿verdad? Entonces, cuando haces algo diferente, como decías hace rato, bueno, pues a lo mejor otras generaciones de mujeres no trabajaron fuera de casa porque el trabajo de ama de casa es un trabajazo también. Muy cansado. Entonces yo digo, a ver, las mujeres trabajan fuera de casa o dentro de casa o a veces dentro y fuera de casa, ¿verdad? A veces es necesario hacerlo así porque los recursos económicos no alcanzan para que haya alguien dentro de casa que limpie. Claro. Entonces mamá va a tener que trabajar dentro de casa y a veces también fuera de casa y va a tener que utilizar una red de apoyo o a veces guarderías, etcétera. Pero si me enseñaron en casa que yo me tenía que quedar con los hijos,
Entonces voy a experimentar a veces esa culpa, ¿sí? Claro. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que mamá decía, es que para ser alguien en la vida tienes que estudiar una carrera profesional. Sí. Yo me caso a los 18 años sin Bien jovencita. haber estudiado, sí. O sea, Ok. me casé con el papá de mis hijos, hoy estoy divorciada, y me caso a los 18 habiendo estudiado un solo año de mi carrera profesional, entonces no estudié en su Ok. momento y yo sentía mucha culpa por ello. Ya. ¿Por qué? Porque yo aprendí que yo tenía que darles un título a mis papás. Claro, porque fue lo que tu sistema familiar te enseñó. Así es. Y aparte, esa culpa no nada más era culpa, afectó mi autoestima, porque me enseñaron que para ser alguien en la vida, entonces a mí me decían, bueno, ¿y tú qué eres? No, pues yo no soy nada. Tengo que tener Yo un no soy título. nada, porque no soy licenciada, no soy ingeniera, no soy médico, no soy... Entonces, ¿y tú qué eres? Yo no soy nada. Claro, claro. Pues, ¿cómo no soy nada? Claro. O sea, ¿cómo no soy y nada? fíjate que siempre lo digo, no es como para ir a culpar a mamá y a papá, cómo nos educaron y lo que nos enseñaron. No es para culparlos, pero sí había muy poca información al respecto. Sí. Y creo que las mujeres estaban de cierta manera como más, ¿cómo se dice la palabra? O sea, como más limitadas, digamos, en expresarse. La información era poca. La información era poca. Era muy limitada, y la verdad es que nos tocó ahora una vida totalmente diferente y no es como para culpar mamá, papá o las personas que nos hayan educado. Estoy segura que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero eso no significa que sea el deber ser o que sea lo que me va a regir el resto de mi vida. Claro. ¿Verdad? Entonces, como de bien dices, eso se trata la evolución. Fíjate es decir, qué interesante esto que tú compartes, que si como yo no tenía un título, pues entonces yo quién era. O sea, yo no era nadie. Y si mis hermanos lograron tener un título, pues entonces ellos sí son, pero yo no. ¿Verdad? Totalmente. O sea, qué fuerte. Y mira cómo esto afecta el autoestima y tu desarrollo ya siendo casada, ya siendo mamá, ya teniendo Sí. que dar soporte tú a otra criaturita. ¿Verdad? O sea, fíjate cómo Sí. es ahora sí que el engrane, pues sí se dice el eslabón, digamos, ¿no? Porque es así como se van pasando las transparencias, las creencias, los patrones, hasta que alguien decide romperlo. Hasta que alguien dice, a ver, esto no me cuadra, esto no me gusta, quiero desafiar esto, quiero aprender otra cosa, y es ahí donde empieza a romperse la cadena. Así es, ¿Estás de acuerdo? empezamos a tener nueva información. Ahora tú me decías hace ratito, bueno, ¿cómo se transmite a veces la culpa o cómo se aprende? Ocurre, bueno, yo he visto mucho en redes sociales, por ejemplo, que te dicen, es que no te sientas culpable, siéntete responsable, son dos cosas diferentes. Así es. La responsabilidad no es una emoción, no te puedes sentir responsable. La responsabilidad es una habilidad para generar respuesta. Así es. Entonces estamos comparando una habilidad con una emoción. Ahora dime, perdón. La culpa muchas veces precede a la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Mira, si yo choco tu coche, yo asumo la culpa, ¿sí? Ajá. Y por ende me hago responsable de hablarle a mi seguro y reparar. Así es. ¿Okay? Entonces, asumo culpa y me hago responsable de lo que tenga que hacer. Si existe reparación, pues voy y reparo. Y si el punto es ir a pedir una disculpa, pues voy y pido una disculpa. Claro, aunque como bien si dices, habrá que entender que la culpa, cuando te toca vivirla o cuando nos toca vivirla, habrá momentos en donde se puede reparar la culpa y habrá momentos en donde tal vez no la puedas reparar y tengas que vivir con culpa. A veces se puede reparar la acción, así es, se puede reparar lo que se hizo y a veces se aprende, así es. ¿Verdad? A veces aprendemos, asumimos, nos duele, es doloroso. Claro. Y seguimos adelante. Así porque es. Luego de pronto también es que hay que aprender a soltar. Y yo digo, enséñame a soltar. ¿Y cómo suelto? Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, vuelvo un poquito también. No es la culpa, es la relación que nos enseñaron a tener con esa emoción. Vamos a poner un ejemplo. Si yo de niña tiré la limonada, entonces viene mamá y dice, ¿quién fue? Ah, fue Marcelita.
la que tiró la limonada, y empieza a decirme, es que tú eres una tonta, y cómo se te ocurre, siempre te digo lo mismo, pero nunca te fijas, y mamá limpia la limonada que se cayó, limpia. Entonces me castiga y me lleva, me manda al rincón o me manda a encerrar a mi cuarto, y allá voy llore y llore. Y entonces ya me dijo que estoy mal, que siempre hago lo mismo, que nunca voy a aprender, que cómo se me ocurre, que cómo soy tonta, pero nunca me dio el trapo para limpiar. Ella limpió. Así es. ¿Sí? En cambio, si tiro la limonada, ¿quién fue? Fue Marcela. Ah, mijita, aquí está el trapo, límpiele. Hágase es que no responsable. quiere, no sé qué. No, sí vas a limpiar. Es que ahorita que, no, vas a limpiar ahorita. Así es. Y si no te quedó bien, vuelves a limpiar hasta que te haya quedado bien. Así es. Entonces, esa es una forma, la responsabilidad también es una forma de relación con la culpa. Una es el castigo, que muchas veces por esa forma de castigar a través de las palabras, del insulto, la humillación, el hacer sentir mal al otro, entonces muchas veces nos quedamos con esa relación de autocastigo con la culpa. Así es. ¿Sí? Sí. Y no aprendimos a la forma sana de relación con la culpa, que es la responsabilidad. Pero hay una tercera forma de relacionarnos con la culpa, que es también ponerla en el otro. Hay personas que jamás dicen, sí, yo me equivoqué, yo fui, invariablemente están buscando a alguien para no asumir. Para no asumir. Así es. Fíjate que ahorita que dices, hay varias palabras mágicas que nosotros las sabemos, ¿verdad? Y hay estas palabras mágicas que te voy a compartir o que les vamos a compartir. Seguramente muchas personas no las saben decir y a lo mejor te vas a identificar. Las palabras mágicas, ¿cuáles son? Aprender a decir no, aprender a decir sí, aprender a decir lo siento, aprender a decir te amo, aprender a decir perdón. Estas 5 palabras son mágicas. Estas palabras crean puentes o barreras. ¿Sí? Entonces, cuando sientes esta emoción de la culpa, si tú no lidias y no sabes invitar estas palabras mágicas a tu vida, va a ser muy complicado, porque esto me conecta con la otra pregunta que te quiero hacer. La culpa afecta, se muestra físicamente, emocionalmente, afecta la culpa. Afecta, ¿te refieres a ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Cada persona va a tener una forma diferente de manifestar la culpa. Okay. Cada persona va a tener muchas veces, como te decía yo hace ratito, a veces es a través del autocastigo. Hay personas que se hablan muy mal a sí mismas. Sí. Es que yo soy una su peor enemiga o enemigo. Soy una tonta, es decir, cometen un error y el diálogo interno y a veces el diálogo externo también es bien nocivo, es muy dañino. Entonces ahí puedes notar cómo se relaciona esa persona con los errores. Y si se aprendió culpa, autocastigo, culpa-castigo, es una persona que se va a estar castigando constantemente. Qué fuerte. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? En el diálogo interno, por ejemplo. Se va a manifestar en una, por decir, en no destinar recursos para sí mismo. Personas que trabajan y se matan trabajando, que se desviven trabajando que se desviven por sus relaciones. Conozco varios. Pero que no destinan recursos para sí mismos o para sí mismas. Así es. Entonces, y recursos no nada más es dinero, ¿eh? Sí. O sea, recursos puede ser también tiempo. Es decir, trabajo, descanso, pero no me doy descanso. Descanso. Entonces me empiezo a cosificar y muchas veces detrás de eso hay una culpa. Así es. Y fue aprendida de manera transparente. Y fue aprendida y no supe cómo. Así es. Hasta que en qué momento ya llega una persona que dice, es que me siento culpable, quiero salir de esto. Es que a veces la gente ni siquiera llega mencionando la culpa. Muchas veces dicen, es que no puedo descansar, es que tengo un nivel de estrés impresionante, es que sabes una cosa, estoy durmiendo pero no descanso, es que tengo no sé cuánto tiempo de no salir de vacaciones, es que sabes que tengo migrañas, no me estoy yendo a revisar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedo gastar en mí. No puedo gastar en mí. Eso. Y entonces muchas veces hay culpa, es decir,
¿Por qué? Porque me enseñaron que prioridad son todos, pero yo no puedo. Así es. Y nos lo llevamos a veces a un extremo tan impresionante que empieza a afectar nuestra salud, nuestro bienestar emocional, inclusive nuestras relaciones con otras personas. Sí, 100%. Y fíjate que esto me conecta mucho. Hace poco tuve una conversación con un joven en donde sus papás son divorciados y te pongo contexto. Sus papás son divorciados y él menciona que el papá es muy complaciente. Muy complaciente, muy complaciente, muy complaciente. Y entonces él me dice, yo creo que no es tan bueno ser tan complaciente porque creo que está queriendo sanar su culpa. Que está queriendo sanar su culpa y por eso trata de compensar. Sí. Fue un tema de conversación con el chico. Y yo cuestionar es de que, ok, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Porque me dice, es que no, lo que yo creo es que sería tan fácil y sencillo que se entablara una conversación y asumiera su culpa y pidiera perdón y dijera lo siento, le costaría menos que estar gaste y gaste y gaste y gaste y gaste y gaste, económicamente hablando. Entonces, seguramente este jovencito de corta edad alcanza a entender el concepto de la culpa y el papá no lo alcanza a entender. ¿Me explico? O sea, quizá no lo alcanza ni siquiera a ver. No lo alcanza a ver. A veces no lo alcanza a ver. Exacto. Y mira cómo la situación en donde dices, tan sencillo que es hablar, enfrentar. Por eso el valor de estas cinco palabras mágicas, porque si no las sabemos aplicar, pedir disculpas, pedir perdón, decir sí, decir no, pues vas a cargar con esta emoción. Y si nunca lo he hecho, pueda no ser sencillo. Así es. Pueda no resultar algo sencillo el ir a hablar y decir, lo siento, lo lamento, ocurrió esto, y aprender a vivir con ello. Justamente las acciones o sea, lo que hacemos para compensar, entre comillas, la culpa, es lo que refuerza la culpa. Sí, claro. Es decir, claro. cuando hay gente, y hay personas que sí llegan de pronto, es que la culpa, o sea, quiero trabajar la culpa. A ver, cuéntame, ¿a qué te refieres con trabajar la culpa? Ah, bueno, es que, mira, yo hago esto y esto. Bueno, uno no trabaja en la emoción propiamente. ¿Ok? Sí, claro, el perdón a uno mismo, pero ¿cómo se va a manifestar el perdón a uno mismo? Es decir, dado que siento culpa, entonces, ¿qué hago? Bueno, trato de compensar y compensar. Mientras más tratas de compensar, más se refuerza la culpa. Más culpable te sientes. Así es, más se refuerza esta sensación. Así entonces, uno no es que trabaje propiamente en las maneras de pensar, sino más bien, dado que piensas de esta manera, ¿cuáles son las acciones que tienes a la mano? Es decir, ¿qué haces dado que sientes culpa? Sí, fíjate que me conecta ahorita mucho con un caso también que doy coaching. Y es una familia de papá, mamá y 4 hijos. ¿Sí? Hijos, la más pequeña tiene 27 años y son hijos que todavía viven en casa. Que todavía viven en casa todos y todos están incómodos porque ya no quieren vivir ahí. Pero hay un gran control de mamá, de papá, y observo hasta un poco de manipulación para que no se vayan. Y entonces los hijos sienten culpa es que ya me quiero salir de la casa, es que ya no quiero estar ahí, quiero yo independizarme. Es que entonces hay una culpa que los tengo en sesión porque estamos trabajando la culpa. Y él llega queriendo trabajar la culpa por eso, pero en realidad hay un montón de cosas que trabajar, porque necesitamos entender que aunque sea mamá y papá, que obviamente los honramos y los respetamos, es una vida independiente, o sea, ya somos adultos todos. Claro, ya somos adultos, nada más que posiblemente exista también una dinámica de culpa-beneficio. Seguramente sí. ¿Verdad? Entonces, quizá es, a ver, ya me quiero salir, ¿y por qué no te sales? Claro. Es decir, también seguramente hay un beneficio. Va a ser retador, por supuesto, claro. Porque si ya tengo
Pues si estás hablando que la más pequeña tiene 27. Claro, es la comodidad. Hay una comodidad. No quiero Entonces irme a lo quizá, incómodo. claro, quizá no nada más sea un tema de culpa, de Ajá. que es que cómo voy a dejar a mis papás, habría que preguntar también, Claro. bueno, ¿qué obtienes tú? Porque a eso voy, porque el objetivo es trabajar la culpa, me siento culpable, pero por eso mencioné, Que subyace, en realidad la claro. culpa es como lo último que vamos a trabajar porque hay muchas otras cosas que trabajar Y que ya ni siquiera se que tenga son quizá. transparentes, Claro. ¿sí? Y que al final del camino tú lo interpretas como culpa por eso, pero hay otras cosas que trabajar que pues obviamente es evidente que no las estamos viendo, que no las están viendo, Claro. y que hay que mostrarlas, ¿verdad? Hay que mostrarlas y ya una vez que tú las veas, tú decidirás qué hacer, ¿verdad? Entonces esto ya es una decisión propia, ¿verdad? Oye, Marcia, a ver, y platícame, tú en tu vida, ¿cuál es la peor culpa que tú has tenido que enfrentar? Bueno, yo te compartí que yo empecé un proceso de desarrollo humano en el 2002. Okay. Antes de eso no había leído un libro, nada de desarrollo humano, nada. ¿Okay? Yo creo que de nada. O sea, bueno, en la carrera, en la preparatoria sí, seguramente sí leí algunos libros ahí de literatura y así. Para cuando yo llegué al desarrollo humano, mis hijos tenían 11, 8 y 5 años. Tengo dos hombres y una mujer. Y para ese tiempo, yo ya había sido una mamá bastante violenta con ellos. ¿Okay? Era una mamá pegona, gritona, con insultos y demás. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 32 años. 32. Tenía 32, mi hijo mayor tenía 11, el otro tenía 8 y mi hija tenía 5 años. Eras ruda. Eras una autoritaria, impositiva, bastante ruda, controladora. todo. Okay. Una gendarme, podría decir. Y entró a desarrollo humano y me doy cuenta del error tan grande que estoy cometiendo con ellos y con la autoestima de ellos y en fin. Y entonces empiezo a cambiar. Pero la culpa empieza a aparecer de una manera impresionante. ¿Cómo pude golpear? ¿Cómo pude haber hecho esto? Así ¿verdad? Es. Porque eso no es el amor. Porque así nos enseñaron. Porque antes la educación así era, Marce. Mucha gente, digo, yo no sé si tú lo viviste de niña, no lo sé. Tú lo ejerciste como mamá, no sé, por alguna razón lo aprendiste así. Sí. Pero antes había mucha violencia en la educación. Los padres educaban con mucho rigor, con mucha violencia. Claro. Y las personas pensaban que eso era la manera de educarte. Sí. Y a mí también me tocó vivir eso. Yo también fui una niña que mamá era rudísima. Un saludo a mi mami que la quiero mucho y no la estoy ventaneando un poquito, pero fue ruda, fue bien ruda. Y hoy que yo soy adulto, pues he tenido que trabajar muchas cosas que yo aprendí en mi infancia, que lamentablemente esa rudeza provocó ciertas cosas en mí que poco a poco las fui identificando porque no las identificaba. Y que ya cuando las identifiqué dije, ok, ya sé de dónde viene esto, Entonces empiezan a caer esos 20, ¿verdad? Y puedo entender que puedas sentir esa culpa. Por mucho tiempo, y es algo que he trabajado en diferentes etapas de mi historia, bastante. De mi historia en el coaching, en la terapia, en talleres, etcétera. Y hay algo que yo solía decir, es que yo les destruí la vida a los niños, ¿ok? Y no hace mucho tiempo, mi terapeuta me decía, oye, ¿y cómo son? ¿Esos niños hoy cómo son? Bueno, son así. ¿Y dónde está la vida destruida? ¿Dónde está la vida destruida? Te compraste tu culpa. Así es. Entonces me dice, ya no se trata de ellos. Llega un punto en el que esa culpa ya deja de tratarse del otro y empieza a tratarse solamente de mí. Así es. Y entonces hay que mirar también eso. Es decir, el pensamiento. Claro, no lo hice bien. ¿Qué fue lo que hice? Por supuesto, lo reconozco, hablo con ellos, les digo, oye, lo que viviste en tu infancia no estuvo bien. Y sin justificarme. Aprendiste a decir las palabras mágicas. Aprendí a decir, lo lamento, lo siento, esto no estuvo bien, me equivoqué.
sin justificarme. Así es. Ojo, eso es muy importante. Es decir, cuando yo voy a decirle a alguien lo siento, porque si yo empiezo a decir, es que mira, yo lo aprendí, y es que tú te portabas mal. y es que yo lo que estaba viviendo, y es que tú te portabas y es que aparte de lo que yo estaba viviendo, tú hacías, no, pues entonces ya dejó de tratarse del otro para empezar a tratarse de mí. Claro, ¿verdad? me estoy victimizando, me estoy justificando. Exactamente. Entonces, basta y sobra, es suficiente con decir, lo lamento, no estuvo bien, me equivoqué. Así es. Te pago la terapia. Asumo la responsabilidad. Y lo demás les tocó a ellos. Claro. Es decir, yo no puedo decir que el resultado de lo que son ellos se debe totalmente a mí. No, ¿por qué? Porque también lo que yo soy el día de hoy no es totalmente responsabilidad de mis padres. Claro. Ellos me dieron lo que pudieron y después yo he puesto el resto, de eso se trata. Entonces yo puse, ahora bien, algo que a mí me ha servido mucho, por supuesto, en todos mis procesos, ¿no? El aprender a expandir la mirada. ¿Por qué? Porque la culpa me hacía poner el foco en lo que había hecho mal. En el dolor que yo les había provocado. Pero también hice muchas otras cosas que no compensan, obviamente, que no hace que esto esté bien, pero también hay que mirar, entonces hay que juzgar toda la historia completa. No, y también puede ser que se instale una creencia de, es que así se debe de educar. Porque hay mucha gente que todavía piensa así, tienes que ser rígido, tienes que ser rudo, tienes que ser rudo porque así se tiene que educar. Bueno, o sea, cada quien educará con lo que puede y tiene. Así es, pero ya después las consecuencias vendrán, ya después sus hijos a terapia irán. O sea, en realidad, pues volvemos al punto, damos lo que sabemos dar, lo que conocemos. Cuando aprendemos cosas nuevas, ahí es como, uy, es un diamante en bruto. Yo siempre digo que es un diamante en bruto porque entonces ahí ya empezamos a pulirlo, empezamos a hacer una mejor versión de uno mismo y se empieza a notar en tu entorno y lo empieza a notar. Y hoy en día tú tienes una familia hermosa porque la he visto y yo creo que ya te perdonaron. No lo sé, nunca les he preguntado, la verdad, no es algo que estemos constantemente hablando. Dialogando. Son personas sumamente solidarias conmigo, están ahí, o sea, me encanta mi familia, los amo, estoy ahí para ellos y estamos ahí, somos una familia unida y solidaria. Funcional unos con otros y disfuncional en algunas cosas, por supuesto. O sea, yo digo, a ver, existen las familias disfuncionales y las familias que no saben que son disfuncionales, porque todos, o sea, cada familia tiene sus funciones y disfunciones. Hay cosas que mirar. Pero fíjate que tocas un tema bien, bien bonito, porque realmente el seno familiar es la base. El seno familiar es la base y cuando en la base hay amor, en la base hay una disciplina, hay una educación asertiva. Por eso ahorita los papás que tienen hijos pequeños todavía tienen chance de revirar, de autoconocerte, de corregir, de leer. Ahorita hay mucha información, mucha información que te enseña a ser un mejor padre. Antes no había tanta información. Y trabajar con la propia historia, porque vaya, así como adulto quieres aprender o quieres más bien enseñar a tus hijos a autorregularse, pero si el niño está haciendo una pataleta o no sé, aventó algo y entonces tú te desregulas también. Claro. O sea, si el niño está gritando y tú le gritas más fuerte, pues entonces ¿cómo le vas a enseñar de regulación al niño? Y ellos aprenden por imitación, porque finalmente es como si yo le digo a mi hija, oye, no grites, y yo estoy gritando, ¿sí? O sea, estoy siendo totalmente incongruente, porque ¿cómo le digo que no grite cuando yo le doy la señal gritando? ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, esto es sumamente importante, o cuando no pelees, y yo soy una peleonera, y yo todo el tiempo me estoy peleando con mi pareja, entonces tú no pelees, pero yo sí puedo pelear. O sea, hay mucha incongruencia transparente que no nos damos cuenta, y que cuando ya aprendes de esta información dices, wow, o sea, sí hay mucho que trabajar, no importa la edad que tengas, siempre va a haber algo que trabajar, siempre va a haber algo que mejorar. Marce, y ya para ir cerrando, quisiera que me dijeras o que le dijeras a alguien en la pantalla
Alguien que esté pasando en este momento por una culpa terrible, que se esté autocastigando porque hizo algo, cometió algo, alguna situación que le haya pasado, que esté pasando por culpa, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías para que Que vaya a comprenda? terapia. Que pida ayuda, definitivamente. Y identificar la culpa. Y es esa relación que si hay un tema de autocastigo, que si hay un tema de, hoy me cuesta trabajo, el perdón a uno mismo es también un gran tema. Me cuesta trabajo perdonarme a mí mismo, me cuesta trabajo soltar el pasado, lo que sea que eso signifique para ti, soltar el pasado. Sin embargo, por mucho que hagamos en el presente, la historia no va a cambiar. Es decir, no vamos a poder cambiar la historia. Entonces, aceptar. Y aceptar aceptar es poder estar en paz con lo que no va a cambiar. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo aceptar porque creemos que aceptar es estar de acuerdo, es preferir, es elegir algo, y aceptar es poder estar en paz con lo que no va a cambiar. Y si hay algo que no va a cambiar es la historia. Así es. Sin embargo, hay un futuro. Sea que el futuro dure un día, 10 años, 20 años o 30, no importa, tienes un futuro. Entonces, lo que haces en el presente no va a cambiar tu historia, pero sí puedes aprender a vivir de una manera diferente y sana y rediseñar algunas conductas, rediseñar tus estados de ánimo para vivir un presente mucho más digno para ti. Es decir, el hecho de que te estés autocastigando, flagelándote, con un diálogo interno destructivo por algo que hayas hecho en tu historia, no le va a beneficiar a nadie. O sea, no le cambia la vida, ni te cambia la vida a ti, ni se la cambia a nadie. Entonces, si hay algo que aprender, si hay un error que tú puedes ir a reconocer delante de una persona y decir, lo siento, lo lamento, pedir perdón, pues hay que hacerlo, hay que asumirlo. Y si no se puede, si hay algún acto de reparación, la persona te lo dirá. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para reparar esto que hice contigo? Si la persona te va a decir, oye, sí, si hay algo que reparar, si hay algo que pagar, va. Y si no, aprendamos nosotros a vivir en el presente de una manera más sana, porque eso claro que nos puede traer a un mucho mejor futuro, una relación con nosotros mismos mucho mejor hacia el futuro. Claro, porque finalmente la culpa también somatiza. La culpa la podemos somatizar. La culpa la podemos somatizar totalmente, o sea, esta emoción que no la despegamos de la mente, porque finalmente es una emoción. La emoción llega, hace lo que tiene que hacer y sale. ¿Cuánto dura una emoción en el cuerpo, Marce? Depende del evento, porque dicen que son segundos, pero yo digo, a ver, no, depende del evento. Es decir, si viví un susto muy fuerte, justo cuando venía para acá, casi me chocan, y entonces una parte del camino venía y de repente sentí hasta mi respiración cambiar. Claro. Entonces no siempre dura segundos una emoción, pero sí las emociones son pasajeras. Lo que a veces es que a través del pensamiento sostenemos las emociones hasta que se convierten en estados de ánimo, y es ahí donde corremos el riesgo de somatizar, pero no solamente las emociones que juzgamos malas que no lo son. Simplemente, mira, a veces, y yo lo viví hace unos cuantos meses, mi hija se casó en el mes de marzo, pero la despedida de ella fue en noviembre. Y fueron semanas de o sea, alegría, de mucha dopamina, la verdad, o sea, de la preparación desbordada, sí, o sea, la preparación, muchos pendientes, o sea, fue mucho la organización, y 2-3 días antes, mucha gente en la casa ayudándonos con los preparativos y los adornitos y a llevar cosas y a traer. Un día antes no podía dormir. Claro. Y me decían, ¿estás muy estresada? No, estoy muy contenta. Claro, la emoción está pero muy arriba. Sí, mucha dopamina en el cuerpo. Claro. Entonces, cualquier emoción que no aprendemos a regular, por eso decimos, no hay buenas emociones, buenas ni malas. Claro, hay que aprender a regular las emociones. Entonces, en el caso de la culpa, ¿la podemos somatizar? Claro, porque si esta culpa me genera cortisol, si o sea, el cortisol es una hormona que se requiere en el cuerpo, pero en exceso volvemos a los excesos, ¿no? Entonces, si me genera mucho cortisol, ¿por qué? Porque por un tema de culpa, por ejemplo, no descanso. Por un tema de culpa, entonces me da insomnio no porque estoy pensando nada más en lo que hice, y
o quiero compensar de alguna Así es. manera no saludable Así es. algo que haya hecho. Entonces, pues es ahí donde ya podemos afectarnos nuestra salud. Así es. Claro, claro. Pues, híjole, es bastante información que podemos compartir de este tema tan bonito y tan enriquecedor. Marce, ya por último, para ir cerrando el capítulo, dos cosas. Una, ya se ha convertido en una pregunta fundamental en mis podcasts a la gente que invito. Como tú sabrás, mi canal se llama Siendo Fuente Positiva, ¿sí? Entonces, me gusta preguntar esto. Obviamente tú, con todo lo que haces y todos los acompañamientos y todo este apoyo emocional hacia las personas, eres una fuente positiva. Eres una fuente positiva que ayudas a la gente a salir de donde están, a buscar soluciones, a cambiar del punto A al punto B, etcétera. ¿Qué te hace sentir a ti ser una persona, ser fuente positiva para los demás? ¿Qué sientes tú con esto? Siento alegría porque me apasiona, me siento apasionada por el ser humano. Me fascina escuchar y hacer preguntas. Okay. Me encanta cuestionar, me encanta indagar. Entonces me apasiona, me siento apasionada con lo que hago y también me genera una gran responsabilidad, por eso no dejo de prepararme. Así es. Me genera una gran responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque las fuentes también se secan. Así es como las ¿verdad? plantitas, O sea, claro. Las fuentes también se secan. Así es. Entonces los pozos también se secan. Claro. Entonces, a fin de estarme enriqueciendo todo el tiempo, es esta responsabilidad, es apasionamiento, pero también es una gran responsabilidad. Decimos que todo poder lleva una gran responsabilidad. Así es. Decía un libro que me encanta, que es uno de los primeros libros que leí en el desarrollo humano, es El Caballero de la Armadura Oxidada. Dice que un don, para ser un don, tiene que ser aceptado, si no se vuelve una carga. Así es. Entonces, cuando tenemos o cuando vamos descubriendo nuestros dones y vamos a transformándolos en un poder personal, entonces también hay que saberlo utilizar. Claro, 100%. Marce, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por toda esta conversación. Gracias por aceptar mi invitación, por venir hasta acá, Y pues bueno, creo que toda la información que hoy hemos compartido ha sido de mucho valor. Espero que les haya gustado a toda la gente que nos está viendo. Gracias por acompañarnos. Marce, por favor, danos tus redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Tengo redes sociales personales. Afortunadamente nunca he hecho publicidad nunca he hecho. Todo mi trabajo a lo largo de todo este tiempo ha sido por recomendaciones, pero Instagram estoy como Marce Perales AG y en Facebook como Marcela Perales. Okay. Son redes personales. Sin embargo, bueno, ahí puedes también pedir informes. También tu número telefónico, Marce. Mi número telefónico, claro, mi celular, 8120, no me acuerdo mi celular. Bueno, no te preocupes, ahorita me lo pasas. Ya me acordé, 8120-056776. Ok, ahí está su número personal por si alguien quiere alguna cita, alguna sesión o alguna información, seguramente Marcela por ahí les va a contestar, y si no, contáctame y yo te paso con mucho gusto la información de Marce. Muchas gracias. Marce, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, gracias por permitirse escuchar este episodio, espero que haya sido de mucha ayuda, y pues bueno, nos vemos el próximo martes con un tema seguramente también igual de interesante. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Emociones de